Macri, ¿qué te pareció este Macri hoy hablándole a varios A todos. Sí, a casi todos, sí. Sí. Porque vi cada, por eso te decía varios, vi cada caras ahí, caras largas, ¿no? Caras Caras conocidas. Sí, muchas conocidas, sí. Bueno, conocidas. Me parece que, digamos, lo que se vio es un presidente muy realista en el sentido de blanquear una situación que más o menos es conocida, en el sentido de que, bueno, en Argentina hay, suponete, 8 millones de personas que trabajan y pagan impuestos y 20 millones de personas que cobran, digamos, distinto tipo de asignaciones, muchas de ellas totalmente, digamos, con todo derecho, jubilaciones, planes sociales, asignación universal, salarios. Bueno, esa situación, digamos, lo que ha traído es que los impuestos no se pueden bajar. De hecho, digamos, viene ahora una discusión sobre una situación donde el gobierno, para bajar un poquito los impuestos a la producción y al comercio, tiene que aumentar los impuestos al vino, a la cerveza, a la Coca-Cola, a la renta financiera, digamos, aumentar el ABL, aumentar el impuesto inmobiliario. Es decir, en alguna medida la herencia que al principio del gobierno Macri no quiso sincerar, que es de alguna manera, bueno, una decisión que fue: repartamos todo lo que tenemos y después vemos. Eso fue el populismo económico. Bueno, eso no puede seguir sin discutirlo. Yo creo que lo que Macri propone es, bueno, empecemos a discutirlo. Ahora, esa discusión es muy dura, porque significa que, bueno, haya gente que tenga que resignar cosas que cree que no tiene que resignar. Entonces, vamos a ver qué capacidad política, qué liderazgo político, cuánta perseverancia va a tener el gobierno y el presidente en discutir todo lo que hay que discutir: impuestos, inflación, gasto público, obviamente, digamos, que haya más empleo. Hoy Argentina, ya lo contamos muchas veces, Santi, lo dijimos aquí, es decir, los costos laborales no salariales que impiden que las empresas paguen más salario son los más altos del mundo. Bueno, algo hay que discutir, que se genere, ¿no? trabajo genuino, ¿no? Ahora, es una vara muy alta. Me parece que el presidente puso una vara muy alta para cuestiones muy complejas, donde los intereses son muy complicados y donde se necesitan leyes del Congreso. Es decir, aquí no se puede avanzar por decreto en muchas cosas muy sensibles que hacen al gasto público y a los impuestos, ¿no? Sí, a ver, digo, quiero con vos, que fuiste muy crítico en Twitter. Sí, primero las caras que había realmente de amargura, de preocupación. Eso se traslada, sin lugar a dudas, al ánimo del pueblo. Pero yo pregunto, ¿hasta cuándo vamos a tener que resignar? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar ajustes? ¿Hasta cuándo tenemos que ceder, tenemos que colaborar y tenemos que entregar parte, o ser nosotros el que hacemos el sacrificio como pueblo? ¿Cuándo una buena noticia? ¿Cuándo empiezan las buenas noticias? Vos tuviste pocas últimamente. No, sí, últimamente pocas noticias. La gente eligió otra cosa. Todos los argentinos. No sé qué te alegra y qué te hace ser chistoso en este momento. No sé qué te hace ser chistoso en este momento y qué te alegra cuando anuncian que sobran universidades, que los jubilados, que tenemos que sobra esto, que sobran empleados, que sobra en todos lados, que falta dinero, que se viene época de austeridad. Sí. ¿Hasta cuándo vamos a pagar hasta con que eso? se ordene un poco el desastre que dejó tu pero gobierno. Es un verso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso es lo que nos preocupa y lo que nos tiene mal. Yo creo, no es un pacto de la Moncloa, no es un pacto de gobernabilidad, no es un pacto de oligo. Yo hoy lo que vi es Macri asumiendo el poder. Sí. Me parece que Macri llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2015. Hoy Macri asumió el poder y se lo comunicó al Círculo Rojo. Hoy Macri no es que dijo, bueno, escucho sus ideas, no. Hoy Macri se paró ahí en el Centro Cultural Kirchner y le dijo a la Corte, a la CGT, a los periodistas, a los empresarios, a los legisladores: hoy asumo el poder y se viene el gobierno que yo había planteado. A ver, para hacer un resumen del paquete de medidas muy rápidamente, Santiago, pues se habló mucho. Primero, lo más importante, el cambio en las fórmulas de las jubilaciones, porque lo confirmó hoy Marcos Peña, diciendo que ahora se va a actualizar por inflación cada 3 meses y que ya no va a jugar la variable recaudación. Va a haber lío, esto igual tiene que pasar por el Congreso.
Y después la reducción del rojo fiscal de 5 o 6 puntos del PBI, según como lo mires, a través de distintos aumentos. Eso hoy Macri no lo oficializó, pero es lo que ha trascendido, que van a aumentar el boleto a través de colectivos y de trenes, tarifa de luz y de gas, la eliminación de aportes patronales para salarios menores a 10.000 pesos, la reducción del impuesto a las ganancias para empresas que reinviertan sus utilidades, gravar las inversiones a 1.400.000 pesos en bonos, plazos fijos, LEVAX, un paquete de medidas que va a pasar obviamente por el Congreso. Wolf, buenas noches. Buenas noches. No, digo, qué suerte que no había caras alegres, porque las últimas veces que llegaban a su círculo rojo y nos aplaudían, nos regalaban el futuro, nos regalaban el presente y nos robaban el futuro. Digo, acá el presidente viene con un discurso, primero con una posición de estadista, porque los anuncios los hace después de haber ganado y después de haber convocado a gran parte de la oposición, muchos de los cuales no fue Recalde. La expresidente ni siquiera les recibió el llamado a Bullrich, pero eso muestra el momento político que eligió para mostrar dónde está la Argentina. Y respecto a la palabra ajuste, digo, llamó a toda la sociedad argentina a ver qué nos pasa, qué nos pasó los últimos 30 años, donde cada 10 años tuvimos, después de una inflación descontrolada, crisis. Después de que pusieron el cepo para que no se vayan las reservas, tuvimos que levantarlos porque nos quedamos sin reservas. Después de tantas crisis, después de ganar, el presidente llama a todos y le dice, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, y lo arreglamos ahora o no lo arreglamos más. Ahora, en el contexto político hay un informe que hoy plantea o publica la Universidad Austral que dice, bueno, que es inmejorable el contexto político del gobierno, porque dice en ese informe que el oficialismo logró la mejor victoria de elecciones en medio término de los últimos 24 años. De los últimos 24 años. Eso como contexto de fortaleza y de por qué ahora sí el presidente Macri se planta a hacer algo que hasta ahora siempre todos en el oficialismo decían no lo va a hacer, no va a convocar, que es una muestra de debilidad, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, discrepo, pero desde hoy que leí los tweets de Branca con relación al ajuste, ¿no? Porque claro, dice hasta cuándo, hasta que se pague la cuenta. ¿No? Hasta que se pague la cuenta que dejaron pendiente. La cuenta que dejaron pendiente con todos los fondos públicos que recibió nuestro país y que fueron desviados para diferentes situaciones que no fueron las obras que se tenían que hacer, por un lado. Y por otro lado, vos decís ajuste. A vos, por sentido común, ¿te parece bien que en el Hospital Evita, en el Balestrini, por ejemplo, ¿no? Que inauguró Scioli en su gestión, haya 40 médicos y que un diputado tenga 80 asesores? ¿A vos te parece que algo está bien, que es algo lógico, que no merece un ajuste la asesoría de la Diputación? No, eso es parte del ajuste. Estamos hablando de otro ajuste. El que viaja en bondi va a sufrir un 150% de aumento. Todo aumenta y la inflación dicen que es del 1,5. Pero es parte del ajuste de la política. Estamos hablando del todos los ñoquis que estamos bancando, todos los demás. Directora Nacional de Bicicenda. ¿De qué me hablas? O sea, yo quiero que el que gane 80 lucas no sea el ñoqui que puso determinado diputado, sino el médico que atiende a mi hijo. No, que el médico ande mendigando y haciendo guardia por todos lados en relación a lo que no, es lo que pienso. Por favor, esa demagogia y es imposible. ¿Por qué demagogia? Es así, es la verdad. Tener una visión un poco más ingenua, si se puede decir. Me parece que yo voy a descartar esto de que Macri se ha convertido en el líder, que Macri empieza a gobernar hoy, que me parece que son apreciaciones que se podrían discutir. Digo, a mí me gusta que convoque a la discusión. Me gusta que se normalice la participación en la Argentina. Me gusta que el presidente de la República enumere, en términos muy genéricos, enumere un conjunto de temas y que convoque a los representantes sectoriales para que participen de la elaboración de las respuestas para esos temas. Me parece que está bien, me parece que eso sirve para fortalecer la democracia. Por supuesto, de acá hay que pasar al hecho concreto, convocar para la discusión y después vemos cómo la hacemos. La Argentina no tiene tradición. Casela, pero desde que yo nací que estamos viendo cómo la hacemos. Claro, porque no tenemos tradición consolidada. ¿Cuándo tenemos tradición en hacer? Yo creo que hay que intentarlo permanentemente. Tradición. Hay que intentarlo permanente, pero me parece que no podemos utilizar argumentos contradictorios. Si queremos buscar la participación,
no tenemos que caer en el facilismo del liderazgo mesiánico. Por el contrario, la participación implica una conducción razonada, no un liderazgo mesiánico. Yo igual coincido con lo que decía María Julia, porque los recursos son uno solo, los recursos salen de nuestro laburo. Sí. Es decir, la plata esta no es que la va a pagar Macri de su bolsillo, ni Cristina o el que sea. La tenemos que pagar nosotros como sociedad, como pueblo que Pero, labura. Santi, Entonces, sí, a ver, Santi, claro. pero bueno, justamente, es decir, en alguna medida ese modelo de que 8 millones de personas aportan para 20 millones, tampoco trajo progreso. Eso trajo inflación y 30% de pobreza. Eso fue lo que fracasó. Entonces, en alguna medida me parece que lo que Macri está diciendo es, muchachos, así no podemos seguir. Pero creo que el gobierno va a seguir con el gradualismo. Es decir, Macri dice, tenemos esta situación que es muy complicada, porque además, esos 20 millones de personas que hay que pagarles, tienen un ajuste de lo que hay que pagarles que se combina con la inflación y la recaudación. Entonces, más se crece, más impuestos hay que poner. Es una situación, digamos, que va Lo que pasa es que, ahogando. Willy, no es todo lo mismo. Bueno, una cosa es por supuesto. un abuelo que laburó toda su vida y tiene que cobrar su Obviamente, jubilación, natural. o un maestro, Pero un esa médico, discusión, y otra cosa es un Santi, ñoqui Pero aparte, que no laburó Santiago, nunca. sí ¿va? que el Sin duda, Estado- pero esa discusión ya se dio, Claro. es decir, ya se otorgaron los 8 millones de jubilaciones y cuidado que el gobierno también, cuando aprobó el blanqueo, aumentó un poquito esa carga. Entonces, esa discusión yo creo que ya está, que al A que ver, le un minuto, otorgaste, sí. al que le otorgaste el plan no se lo vas a poder sacar, Explícame obviamente. como si esto fuese una casa. ¿Qué pasa con la economía del país? Y pasa que producen 2 personas, pero tenemos que alimentar a todos los parientes, que son 100. Sí. Entonces no te cierran los números. Entonces, ¿qué hiciste? Primero te endeudaste. Después, como se te acabó, que no te daban crédito en ningún lado, ni en el almacén de la esquina, empezaste a imprimir billetitos. Como sos el Estado, podías hacerlo. Y entonces eso genera inflación. No se puede vivir No de pierde el valor. ilusiones, pierde valor. De Y prestado. llega un momento que ya ni tus billetes no los quiere nadie, porque los imprimiste y no valen nada. Y vos no crecés porque vos no podés seguir, no hay trabajo. Y entonces los gastos no se achican. Vivimos una fantasía. Era como un país millonario que decía, vos te querés jubilar, te jubilo, vos querés un plan, te jubilo. Derechos se llaman, claro, sí. no, Un país no normal son derechos. se llaman A ver, derechos. escúchame, Que ahora es Diego, estar del lado del Diego, trabajador, del humilde, no. o estar del lado de los empresarios y Vos sacar los sabés derechos. que Son dos países diferentes. me Si acá dejás somos todos contestarte, laburantes, yo ¿quién soy empresario un acá? trabajador. Los empresarios, Diego, todos los ricos, yo todo, trabajé todo, toda todo. mi vida, a mí no me llueve la plata. Lo que yo A nadie quiero le llueve la es plata. que lo que yo aporté trabajando toda mi vida realmente sirva para que no haya pobreza, realmente sirva para que vivamos en un país fantástico como podríamos No, ser. y aparte- ¿Vos El ves mal que punto existe una es moratoria la para que se pueda inequidad. jubilar gente El que también punto no tuvo es la la posibilidad de aportar? inequidad. Alguien lo paga, Diego. Si vos lo que querés decir es, agarremos a 4 o 5 grandes empresarios, saquémosle Igual, lo que así se la está plata, discutiendo- lo que vas a se está tener es discutiendo un el país ajuste. donde no hay empleo. No, Sí, a ver, un no minuto, se está un minuto, discutiendo el sí. modelo, se está discutiendo el ajuste, no se está diciendo que se va a cambiar el modelo Claro. de los jubilados y los planes. Simplemente se está Sacan diciendo, los remedios, se cambia la bueno, forma en se que va a van a poner a actualizar discusión su el salario. ajuste del monto. Pero ¿Cómo Willy, se hace? definamos qué es el ajuste, porque si hoy alguien da, El después ajuste, de digo, el este aumento. tiempo... ¿Cómo se hace el Claro, porcentaje pero si de hoy en aumento? la Argentina hablamos Eso de está discutido. 1.700 personas en la biblioteca del Congreso, Sí, claro. cuando en Chile hay 250, eso más que un ajuste, ¿sabe qué es? Eso- Estar perjudicando a mucha gente que no Sí, tiene Pablo, que comer. pero eso Yo no es si una vos- novedad. No, Eso, la pero historia de si- la biblioteca del Congreso Es una la sabemos vergüenza, desde hace es 40 un años. atraso. Bueno, Si yo entonces, pago el Pablo. 50% de mis ingresos para pagar asignaciones universales, para pagarle a jubilados, me saco el sombrero, lo hago con todo gusto. Pero no para pagar vagos. En la Argentina, cuando se tocaron 4 ñoquis de porquería cuando asumió este gobierno, se armó un escándalo. Entonces, en vez de Muy tanto amarillo. gradualismo, Pero, ¿sabes qué tienen que hacer? Paula, Ir a esa la biblioteca biblioteca, de eso, ir a esa para- biblioteca y No, terminar por con esa supuesto. locura. Hay 20 ministerios, hay como 300 y pico Una locura. secretarías, ¿Cuántos hay ministerios nuevos hay? 2.900 direcciones o Asesores. un montón, López, claro. hable porque si no, no habla más. voy a Sí. hablar, voy a hablar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría primero aclarar algo. Es cierto, hay 20 ministerios, de los cuales un 30% o 40% los creó el propio Macri. No, Quiero decir 40% que no, ¿Cómo pero les sí duele la creo, democracia? creo, 40% no. hay más que antes. Hay más que sí, antes. ¿Cómo les duele? Y hay más funcionarios. Estoy afónico por el gol de Mesa a los 44 minutos y después me mojé en la cancha.
aumentó la planta política el gobierno de Macri. Yo lo que digo es, hay una torta. La torta crece cuando el Producto Bruto Interno crece. Pero después la discusión es cómo se reparte. Lo que está discutiendo el gobierno es eso, cómo se reparte. Creo que empieza a gobernar Macri con su plan de gobierno definitivamente. Creo que es un plan conservador donde se va a repartir una redistribución regresiva del ingreso. Esto es, van a perder los trabajadores, van a perder los jubilados y van a ganar otros sectores. Con el cambio de... ¿Y cuándo ganaron los jubilados acá en este país? En este país es que siempre los políticos se llevan la plata de los laburales. Voy a decir cuándo, porque lo enseño en la facultad. En la década del 90, la gente no se podía jubilar porque el 54% del trabajo era en negro, es decir, no tenía aportes. Y por ejemplo, el año 94, el año 95, se llegaron a jubilar unas 20.000 personas por año. Sin aportes, ¿eh? ¿Cuándo? 20.000 personas por año. Sin aportes. No, con aportes. Santiago. El resto no se podía jubilar. ¿Sabes cuántos se jubilaron con la moratoria? 2.930.000 personas. De Pero cuales para ellos el está mal récord, el Para récord ellos está fue mal eso. 1.050.000 personas. 1.050.000 favor. personas que se jubilaron en el año 2006. Entonces, Cuando ¿cuándo soja ganaron estaba los $500? jubilados? En ese momento. La fórmula de movilidad jubilatoria del 2009, entre el 2009 y el 2017, solo perdieron 2014 y 2016. Ahora, como solo se va a ajustar por inflación, no van a poder recuperar lo perdido. Lo que digo es, comparado con los 140 de Norma Pla, entre el 2004 y el 2013, los jubilados recuperaron bastante, no lo suficiente, bastante. 2014, 2016 perdieron. Y ahora van a quedar en una La moratoria jubilatoria, es cierto lo que dice Gustavo, fue en el año 2006, el gobierno de Néstor Kirchner le permitió a más de 2 millones de argentinos que no habían hecho los aportes ingresar al sistema jubilatorio. Ahora, el monto de la jubilación mínima en la Argentina, aún durante el gobierno de Néstor y de Cristina, no llegaba, y lo dicen todos los que medían la canasta básica del jubilado, que incluye alimentos y medicamentos, no la cubría. Ahora, respecto de la cuestión ideológica, conservador sí, conservador no, hoy, por ejemplo, se anunció un proyecto para gravar la renta financiera. A mí me gustaría saber si durante el gobierno nacional y popular se llevó a cabo algún proyecto para grabar la renta financiera. Si no parece... No se grabó la renta financiera... Se cambió el sistema. A ver, chicos, Santiago, por favor, es lunes, tenemos toda la semana por delante. Somos gente civilizada, gente adulta, sí, adelante, Wolf. A mí me cansa y a mucha gente también esta cantinela de que nosotros les venimos a sacar la comida de la boca a la gente. Se están logrando créditos por uva como nunca se lograron antes para tener una casa, ibas a sorteo y tenías que ser amigo de que lo sorteaba. Eso es falso, a sorteo sí, amigo de nadie, ¿eh? Eso es falso. Está bien, tenés razón, discúlpame. Se hizo la reparación histórica de los jubilados tal cual decían. Por supuesto que es gradual, por supuesto que no se va a hacer de un día para el otro. Dicen ellos o nosotros, digo, ¿sacó algo por decreto el presidente? O hablando del liderazgo, el liderazgo de él fue después de haber ganado. Sacó por decreto. Después de haber ganado, llamó a todos para negociar, llamó a todos para consensuar. Les molesta el juego, la democracia a muchos. No entienden que hace menos de 2 semanas la gente se expresó, entendió el mensaje de que la Argentina no podía seguir regalándose el futuro y hay que sentarse a trabajar. Y le mienten nuevamente a la gente con lo mismo que le vienen mintiendo hace 2 años, que le vamos a sacar la comida a los abuelos y los medicamentos y los créditos. Y es mentira, y va a quedar probado. Vamos a volver acá en el 2019 a probar. Ahora, por favor, un minuto. Yo lo que les digo que en este país estamos todos, porque es de todos. Así que tratemos entre todos de llegar a una solución, a un punto de acuerdo. Por eso me parece interesante la foto de hoy. ¿Crees que simplemente va a ser una foto o que va a ir un poquito más allá, Pablo? Bueno, somos un país con muchos símbolos, ¿no? Acá el presidente en la mitad del río, en la mitad de su mandato, casi a los 2 años, porque ganó las elecciones, se sospechaba mucho si él podía hacerlo. Pensábamos que iba a pasar antes esto, ¿no? Sí, pero no podía porque él tiene atrás el karma de que hace 90 años, va a ser el año que viene, que no termina un presidente no peronista. Ahora, fíjate lo que pasó con el kirchnerismo. El kirchnerismo llenó cientos de miles más de agentes públicos, regaló los servicios, le regaló los dólares baratos que sacabas por AFIP.
Esto es como si vos vendés tu casa, vendés tu auto, sacás a los chicos del colegio y te subís a un crucero por un año que la vas a pasar bomba porque en los cruceros no hay que pagar nada. Cuando volvés a Buenos Aires, no tenés nada. Tenés que empezar todo de vuelta. De alguna manera, eso es lo que pasó con el kirchnerismo. Hubo un buen momento, pero era artificial. No se podía sostener. ¿Y económicamente, Willy? No, yo creo que económicamente, en términos, digamos, de lo que le va a pasar a la mayoría de la gente, yo creo que el gobierno va a seguir teniendo financiamiento para, digamos, mantener el gradualismo. Eso en castellano quiere decir para que el gasto público baje despacito, y ojalá que baje, digamos. Y creo que va a seguir habiendo financiamiento para el consumo del sector privado. Por eso yo creo que la economía el año que viene va a ser un poquitito mejor tal vez que esta, y creo que Macri tiene bastantes posibilidades eventualmente de lograr una reelección si no se le manca la economía. Y yo creo que la economía no se va a frenar porque el crédito la va a mantener. Y todos los problemas que hay del atraso cambiario, de los dólares, del financiamiento, del déficit fiscal, son temas que van a pasar al segundo mandato, como ha pasado también en la historia argentina. Ojalá que, digamos, aprendamos la lección, y esto que hoy está planteando en realidad Macri es para que no choquemos dentro de 5 años. Argentina por 2, 3 años, para mi gusto, tiene el camino asegurado, no va a tener problema. El dólar va a ser barato, vamos a ponernos de vacaciones barato, obviamente los que compiten contra cosas importadas por ahí la van a pasar mal, digamos, ejemplo. Obviamente. Pero el problema es no chocar otra vez dentro de 5 años. Y para eso me parece que es la discusión que está planteando Macri hoy. Hay una reunión con los gobernadores que es muy importante. Hay que discutir cómo se reparten los impuestos, porque la provincia de Buenos Aires reclama parte del fondo del conurbano, que tiene razón, y obviamente si Macri quiere la reelección en el 2019, algo le tiene que dar a María Eugenia Vidal. Entonces, toda esa discusión política, primero vemos cómo repartimos los impuestos, y en todo caso después vemos cómo los bajamos. De hecho, ¿no? mañana... No, bueno, a ver, me parece que hay sectores, como aquel donde tiene su corazón Diego Brancatelli, que ven la situación argentina como una tragedia. Y me parece que mientras eso siga ocurriendo, este país no va a ir hacia adelante. Hay una situación, de hecho, que no tiene otra alternativa. Este hombre, Mauricio Macri, es el ganador de las elecciones. Punto. Es el presidente... Hay que confiar, y yo creo que los países que en el mundo... Cristina, ¿por qué no confiaste? Si era electa también por los argentinos. No solo eso, sí confié. Después me fui, porque me pareció terrible lo que estaba haciendo. No solo confié en ella, confié en su marido. Pero lo que quiero decir es que los países... ¿Votaste a Néstor, Natalia? Sí, la voté a ella en la primera vuelta también. Después me sentí no solo perseguida como periodista, nombrada y espantosamente, sino que me parecía un gobierno corrupto y un montón. Pero aún así pienso que hicieron muchas cosas bien también. No todo está mal hecho, y creo que este gobierno tiene continuidad de muchas cosas y se hacen, digamos, miran para otro lado y se enganchan. Es más, hay muchísima gente de la cámpora que es parte de contratos como en la Cancillería que están siendo blanqueados porque trabajan bien, etcétera. No hay una casa de brujas como vos crees. Sí. Ahora, pero una cosita breve, los países que prosperan verdaderamente son los que reman juntos. Y esto era un elefante que no daba más la economía. Santi, dos cosas. Primero, ¿por qué ahora? Y segundo, ¿quién paga el ajuste? Las dos preguntas que hiciste vos. ¿Por qué ahora? Bueno, porque ganó en 13 provincias, Cambiemos. Derrotó a Cristina, ganó en 4 capitales de provincias donde había perdido. Posadas, San Miguel de Tucumán, San Juan capital, Ushuaia en Tierra del Fuego. O sea, ganó en 17 capitales de provincias. Evidentemente siente Macri que este era el momento, pues se siente envalentonado políticamente. ¿Quién paga el ajuste? La discusión que traía muy bien Willy. Hoy Macri planteaba los kioscos de la política, y me parece que esa es la gran discusión. Como Débora siempre decimos, bueno, ¿lo va a pagar la política o lo va a pagar la gente, el jubilado, el tipo pobre que siempre, eternamente en la Argentina, pagó el ajuste? Cuando Pablo decía Biblioteca Nacional del Congreso, citando a Macri, ¿no? Pasó de 500 a 1.700 empleados. Un escándalo. Ahí tenés que cortar. Cuando vas al Ministerio Público Fiscal, uniendo los dos temas, con Gil Carbó, y ves que se contrataron 1.100 personas para cargos de alta jerarquía, que Macri le dio vergüenza dar los sueldos. ¿Cuál es el sueldo? No los dio, yo creo que son entre 100.000 y 120.000 pesos. Cuando vas al Consejo de la Magistratura y ves que aumentó la planta 140% en 10 años, que hay empleados de ordenanzas que sirven café o ordenan expedientes y cobran 130.000 pesos. O vas a las obras sociales y ves que hay 280 en todo el país, pero solo 40 obras sociales representan el 70% de los trabajadores.
Entonces vos tenés que preguntar dónde tiene que ir el ajuste, ¿al laburante o ahí? Claudio. Sí, dos cosas. Tenemos una cuestión histórica que tenemos que resolver en un momento muy complicado, que es el diálogo. La experiencia del diálogo y de juntarse todos a tratar de ver qué ocurre, nunca la tuvimos y ahora tenemos que ejercitarla en un momento muy crítico, con cuestiones muy pesadas. Y lo segundo, hay una frase que viene diciendo distintos funcionarios reiteradamente hace un mes y empezaron todos en conjunto en el coloquio de ideas, los que estábamos las escuchamos. Todos tenemos que ceder un poco. Sí, a ver, el que no cede, no gana. Realmente es ¿por qué no un ceden ellos alguna vez? Bueno, yo creo que ahora la discusión, en un momento difícil para concordar, es la ecualización de esa fórmula. ¿Quién cede qué y cuánto? Sí, a ver, digo que cedan ellos alguna vez. ¿Pero quiénes son ellos? Ellos son desde la política. Es ideológico lo que dice él. No, tiene razón Diego. Es la política, tiene razón. La política. Mira, cuando Macri hoy da una frase y dice, tengo el dato de que hay por cada legislador... No, está hablando del ajuste de la política. Perdón, cuando Macri dice que hay 80 empleados por cada legislador y no dio nombres, yo... por lo que averigüé, muchos de esos legisladores que tienen 80 empleados cada uno son de Cambiemos también. Cuando nos escandalizamos por los 1.700 empleados de la Biblioteca del Congreso, depende de Gabriela Michetti. Gabriela Michetti está al frente del Senado hace 2 años, de modo que el presidente Macri en el Poder Judicial no se puede meter, en lo que pasa, por supuesto, en otros poderes tampoco, pero sí en el ajuste de la política y por lo menos de los propios. Que ajusten ellos. Espera que quiero con el doctor, que no habla. Un minuto, quiero acá. Hola, doctor, ¿todo bien? El doctor García es abogado laboralista. ¿Qué va a pasar con las leyes laborales y cómo se puede, desde su lugar, ¿no? ¿Cómo se puede generar trabajo genuino? ¿Cómo puede una empresa abrir sus puertas a nuevos trabajadores? Porque acá el tema no es que te echen de tu laburo, como puede pasar en cualquier lugar del mundo. Es que si te echan de tu trabajo no tenés dónde pedir trabajo. Bueno, que yo creo que la clave, y de algún modo esta palabra y este acto de hoy fue una puesta en valor de algún sentido de la palabra, ¿no? Hasta hace 2 semanas no se creía que la reforma laboral iba a apostar exclusivamente al diálogo entre los actores sociales. Se apostaba a una ley al Congreso, se apostaba a tantas otras cosas, sin embargo, y se ratificó que va a ser a través de la negociación colectiva, y está haciendo. Hay una reforma laboral invisible hoy. Hay sectores que están llegando a Argentina con nuevas inversiones, con nuevo empleo, pero claro, no son noticia en la tapa de los diarios, pero que generan mucho empleo. Y de hecho, que haya caras preocupadas es natural, porque le dijo a la misma gente que tiene que hacer el esfuerzo hoy, en la cara, dónde hay que ajustar. El problema de obras sociales, el problema de cantidad de sindicatos, pero por lo pronto hay sectores como la energía renovable, que hoy está provocando una revolución en materia de empleo y en materia de inversión, y así otros sectores. Lo que pasa es que hay que discutir los famosos costos extrasalariales, que son los que cuesta, pero que hay que primero diagnosticar. Muchísimas actividades tienen hoy costos enormes en materia de beneficios a favor de determinados sindicatos que parecería que están invisibles, pero a la hora de contratar son bien visibles. Sí, por favor, Casella. Yo quisiera precisar algunas cosas. Adelante. Primero, yo creo que el gasto político, lo que denominamos genéricamente, hay que ajustarlo por razones morales. Sí. No tanto por el efecto económico. Totalmente. Claro. Vamos a ponernos de acuerdo. Dar un ejemplo. Primero, el 10% del presupuesto nacional está dedicado a pagar sueldos, el 10%. El 35% está destinado a pagar jubilaciones y pensiones. El 13 o el 14 está destinado a pagar tasas de interés de los préstamos, del endeudamiento. Por lo tanto, hay que ponderar el efecto real. Una disminución del 10% en el empleo público significaría poco desde el punto de vista del ahorro presupuestario. Me parece que la cosa también hay que encararla de otra manera. Crecimiento, primero, impulsar el crecimiento para que el gasto público disminuya proporcionalmente, y en segundo lugar, cubrir el universo de los que no aportan, de los que eluden, de los que evaden. Me parece que por esa vía es más justo que el ajuste permanente. Esa es la reforma eso es lo que el gobierno quiere lanzar, un blanqueo laboral. Porque si no se ataca el empleo en negro, es cierto lo que dice Casella, es inviable, porque si vos tenés prácticamente el 30 y pico % de los trabajadores que están en negro, tenés un problema también con las jubilaciones, o sea, los que aportamos somos muy poquitos para los jubilados, por lo cual es un perro que se muerde la cola. Y el otro punto es que mañana recién vamos a conocer la letra chica de la reforma tributaria. Ahí probablemente nos vamos a encontrar con alguna sorpresa, pero esa reforma
no es impuesta, porque tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Y Pero te tiene puedo que haber un asegurar desafío. que Claro. todos los artículos que tienen van a ser desguazados en el Está bien, Congreso. está bien. No, ¿qué es eso? También hay que respetar el juego de la democracia. Hoy el Congreso volvió a recuperar el lugar que debió haber tenido en todo momento. Entonces, estamos otra vez asusando con el miedo, juzgando sobre lo que no vimos, y me parece que todos, salvo los fanáticos, coincidimos que de la manera en la que estábamos no podíamos seguir. Recién ahora vamos a discutir cómo seguimos viendo artículo por artículo. Pero no pueden seguir transmitiendo esos miedos del pasado que nos llevaron al lugar donde estamos, con un tercio de los trabajadores en la informalidad. 30% de pobreza. ¿De qué nos sentimos orgullosos del modelo anterior? También el hecho de que haya un Estado que podría mucha gente ver como fortalecido en lugar de hiperdimensionado, como puede ser que Branca lo vea o que mucha gente del kirchnerismo lo vea, debería habernos dado servicios fortalecidos. Es decir, tendríamos que poder ir, por ejemplo, a hacer un trámite y no sufrir como bombita Darín, digamos. ¿Entendés? Esto no pasa en el país. El Estado es ineficiente en todo sentido. Y después esto de si eso no es importante, los gastos de la política, los ñoquis, los amigos de los ñoquis, los hermanos de los hijos de los que ya estuvieron nombrados. Sí que es importante, porque todo lo que está ahí no está en estos otros lados, a donde vos tenés un médico que estudió 13 años y que por una prestación, las prepagas, que esa es otra mafia que me gustaría que algún día el presidente se refiera, si se va a tocar o no se va a meter con esa mafia, por ejemplo, obras sociales hablo, pero no prepagas, les pagan por una prestación, no sé, 500 pesos, 400 pesos, 800 pesos a un tipo que debería ganar muchísimo más dignamente. Pero después, en la disyuntiva, entre todas las disyuntivas que estamos hablando, no quieren o no, se habla del ajuste, no se quiere el ajuste, pero tampoco se quieren que nos endeudemos. Entonces, ¿la plata de dónde debería salir para cubrir el atraso inmenso que tiene la Argentina en materia de inversión pública? ¿Y cómo se hace? ¿Por dónde? ¿De dónde sale la guita? Bueno, así simple. Obviamente, el gobierno lo que dice es que si se congela el gasto público en términos reales, en castellano quiere decir que el gasto no puede subir más que la inflación. Entonces, si el gobierno logra hacer eso, entonces el crecimiento económico hace que haya más recaudación. Si hay más recaudación y el gasto no sube más que la inflación, el déficit va bajando. Si el déficit va bajando, la expectativa de inflación va bajando, baja la tasa de interés y se genera el círculo virtuoso de la economía. Ahora, obviamente, mantener el gasto congelado, es decir, que no aumente más que la inflación, requiere discutir todas estas cuestiones dolorosas que se han venido tapando hasta ahora y que, bueno, obviamente hoy se ponen arriba de la mesa. Pero yo creo que las discusiones van a ser, de cualquier manera, muy graduales. Y en alguna medida lo que decía Casella es cierto en el sentido de que, claro, la mala noticia es que todo el ahorro que hay que hacer, porque lo de la Biblioteca Nacional vale en todos, no, pero vale en todo el Estado, pero todo el ahorro, por más ahorro que se haga, no te alcanza. Igual tenés que discutir el ajuste de todas las prestaciones sociales, tenés que abrir un blanqueo laboral. Ese es un capítulo, desde mi punto de vista, tal vez lo mejor que el gobierno ha encarado, es decir, generar las condiciones para que haya más empleo, para que haya más salario. Por ejemplo, dicen que los salarios entre 8.000 y 15.000 pesos no van a tener cargas, digamos, laborales, pero eso va a redundar en un beneficio para el trabajador y para la empresa que pueda contratar más, es decir, un poco más de sector privado y menos de Estado, sobre todo menos del estatismo trucho, que es más gasto público, más, digamos, más Estado, pero cada vez más corrupción, más pobre, menos prestaciones. De eso hay que salir. Y esto me parece que es lo que de alguna manera el gobierno está presentando para la discusión, ¿no? Mirá si el tema fuera tan fácil, que decís, tenés la Biblioteca Nacional, tenemos 1.700, me quedo con 200, los otros 1.500, ¿qué hacemos? Porque este es el tema, ¿no? Y así en todos los organismos. Venimos de un Estado ineficiente, el último cuarto de siglo, no hay empleos de calidad, hay economías regionales
que si no tienen empleados públicos no funciona. Hay Y no están los provincias. commodities que, digamos, como antes, que te venían la primera parte en el gobierno de Néstor, que entonces entraba a chorros. Pero ¿cómo reinsertar a esa gente? ¿Dónde? Por eso digo que no es tan Claro, fácil claro. decirme las tiro a la calle. Tenés que pensar dónde van a ir a trabajar, ¿viste? Bueno, pero tampoco le parece una cosa es sin una buenísimo. labura. Lo que plantea Pablo y lo que plantea Willy para mí es el gran debate de la Argentina que viene. ¿Cómo bajás la pobreza generando empleo privado genuino? Exacto. Que era lo que decía hoy el presidente. Le quiero aprovechar que hay un abogado laboralista. Tenés hoy un montón de pocos, yo me pongo del lado del empresario, ¿no? Yo tengo incentivos, soy empresario, para contratar gente. Viste que siempre preguntamos, si uno tuviese una herencia, agarrás plata, ¿qué haces? ¿Qué haces con la ¿Ponés guita? una empresa o no? Porque la verdad que poner una empresa en este momento porque vos pensás eso, solamente una cuestión que es muy importante, digamos, y que hoy se está discutiendo. La verdad es que en la Argentina nadie se anima a contratar trabajadores porque todo el mundo le tiene pánico a los juicios laborales. Sí. Esa es la verdad. Tremendo. Y eso no quiere decir desproteger a los trabajadores y mucho menos no tener sindicatos. Pero algún problema tenemos y todos sabemos que eso es un problema. Entonces me parece que en alguna medida eso hay que rediscutirlo para que haya más trabajo. Creo que lo de los juicios laborales es un tema central que me gustaría preguntarle a él, pero creo que también tenés el tema de impuestos, también tenés el tema de costos laborales no salariales, le hace transporte. Por ejemplo, el tema de juicios laborales que planteaba Willy. Durante el kirchnerismo se multiplicó por 24 la cantidad de juicios laborales. Vas al índice de litigios, en 2003 cuando arranca Néstor estaban 7,3 juicios por cada 10.000 empleados y cuando se va Cristina en el 2015 estaba en 173 juicios por cada 10.000 empleados, un crecimiento del 2.400%. Ahora, vas a el índice de accidentes de trabajo, de gente que muere en el trabajo y bajó 100%. Bueno. Entonces, mi pregunta para el doctor es... Bueno, ¿cómo se ataca? No, los juicios laborales tienen que estar, la mafia de los juicios laborales. No, clarísimo, digamos, que haya juicios laborales es un síntoma de sanidad, porque en definitiva se va a un fuero que se ha creado especialmente para proteger al trabajador. El problema es cuando hay comportamientos inescrupulosos. Caranchaje, y la verdad, hay muchísimos comportamientos inescrupulosos. Argentina es el segundo país en la región en cantidad de juicios. 2 de cada 10 trabajadores tienen pleito. Brasil está a la cabeza y acaba de hacer una reforma para reducir la litigiosidad laboral. 2 o 3 ajustes sobre litigiosidad laboral. No estoy diciendo exportar la reforma de Brasil, porque enseguida se cae en el facilismo de decir no podemos avanzar sobre una reforma que no se compadezca con nuestra idiosincrasia. Pero bueno, Brasil... doctor, una consulta, porque hoy el presidente Macri hizo un anuncio en ese sentido que a mí me sorprendió porque fue bastante concreto. No hablaba solamente de la litigiosidad laboral, como decía Santiago Caranchar, o cuando no es pertinente, digamos, el juicio. El presidente Macri concretamente dijo que lo que planteaba era pensar en un cambio indemnizatorio, que hoy se calculan las indemnizaciones de acuerdo al salario, más todos los beneficios que están vinculados con el salario, algunas cuestiones no remunerativas que hacen a la masa total del volumen indemnizatorio. El presidente fue muy concreto, dijo que se tome el salario y nada más. Yo creo que está apuntando el presidente a quitar las 8 indemnizaciones que durante la década pasada se incorporaron para reparar el trabajo no registrado. Va a venir de la mano del blanqueo. Nadie puede blanquear si al empleador no le quita el riesgo de duplicarse las indemnizaciones si blanquea una relación no registrada. Está apuntando a las indemnizaciones de la ley de empleo por falta de registración, que seguramente se van a tener que revisar y va a ir un proyecto de ley. Hoy vimos un Macri envalentonado por el resultado de las elecciones, que sin duda fueron muy buenos, y también porque cuenta con el respaldo absoluto de la prensa, que a diferencia de años anteriores, en vez de ser críticos, denunciantes, de tratar de que le haga ruido y por lo menos pensar 2 o 3 veces lo que dice, va a felicitar y va a alegrarse, va a reconocer y va a aprobar todo lo que diga. Cuando yo digo que tienen que ajustar los otros y no el pueblo, digo que ajuste la política, como decía Débora, que ajusten los empresarios, que tal vez ganen menos, que ajusten los bancos, que ajusten los familiares y amigos que están ganando millones con este gobierno, porque con medidas que ganan los amigos de este presidente. Hoy decía que hay una cantidad de sindicatos que sobran. ¿Qué sindicato tiene que dejar de defender a sus trabajadores? ¿Cuál es el que sobra? O sobran obras sociales, que dejen seducirse. ¿Por qué los periodistas no nos cuestionamos si es esa, en definitiva, la esencia de esta profesión?
Cuando dice hay que dejarse seducirse y no quedarse solamente con una... ¿Qué significa dejar seducirse? ¿Por quién? ¿Por qué? Por lo menos nos tenemos que preguntar eso. Y lo que yo le digo ajuste, el más terrible ajuste, que por un momento se olviden de microclima, porque acá, como dijo él, somos unos privilegiados. El presidente es un privilegiado, el presidente, por la cuna en la que nació, por cómo vivió y por los privilegios que tuvo su padre y la historia que ya sabemos y por toda la trayectoria política que hoy sea el presidente, es un privilegiado. Pero acá también somos privilegiados nosotros. Por un rato, pónganse en el lugar, por favor, se los pido por el amor de Dios, en el que se toma el Sarmiento. Mi historia, por ejemplo, que va de Ituzaingó a 11 en tren. 150% de aumento se viene. El que va en Bondi, 100% de aumento. La nafta se liberó. El remisero, los tacheros, pónganse en el lugar del laburante. Del laburante, nada más. El que se tomaba el tren se pegó un palo porque se chorearon un PBI. Y a mí tiene que ver con el aumento de las tarifas. A mí me encanta que vos te indignes, celebro que te indignes y me encanta... Sí, pero no hacen nada, lo cagan al trabajador siempre. ¿Me dejás hablar? Porque si no... Adelante, Wolf. Me encanta que te indignes, me encanta que el periodismo se pueda expresar y no sea perseguido. Me encanta que cuestiones. Hubiese sido fantástico que el periodismo al que vos te referís se hubiese indignado durante la década en la que desapareció un PBI. Ahora te respondo, pero déjame contestar como yo quiero. Si no me traes un guión y contesto como vos querés. No, si no tenés... Perfecto, no es un interrogatorio, es un diálogo. Bienvenido a la crítica. Nos encanta la crítica. Buenísimo, sí, sí. Es buenísima la crítica. Sí. Es muy fácil sentarse acá y defender el mismo modelo que nos llevó a tener un tercio de los trabajadores en la informalidad. ¿Sabes qué? Los progresistas terminan siendo los más burgueses. Los gremialistas que dicen defender al trabajador hacen un cepo alrededor del trabajador que tienen y no le permiten al nuevo lugar del laburante que lo trabajador. aumentan 150%. Yo me pongo en lugar del laburante que hoy está sin cobertura médica, sin ART, y entre todos tenemos que buscar la manera de hacer un blanqueo laboral para que pueda trabajar. Por eso está previsto que ahora los monotributistas van a poder tomar gente, va a estar previsto que los empresarios van a poder tomar gente durante los primeros 3 años con beneficios, y eso va a traer un beneficio social, porque vamos a sacar a esos 500.000 chicos que por años se escondían debajo del INDEC de Moreno, que te apretaba para que no lo digas, y no le dábamos trabajo. A ver, para que me dio el pie,